Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren todos ustedes excelentemente bien. Mi nombre es Boris Albert y estoy con ustedes trayéndoles en esta oportunidad el capítulo número 3 acerca del DUA, del diseño universal para el aprendizaje. En los capítulos anteriores vimos los orígenes, cuál era la raíz, el nacimiento del DUA, desde dónde venía esta idea del diseño universal, este concepto del diseño universal, que primero nace en la década de los años, en la década de 1970, nace desde el ámbito y del mundo de la arquitectura, y luego ya en la década de los 80, 90, se traspasa al mundo de la educación. Hablamos también en el capítulo número 2 acerca de la importancia de la diversidad como una característica esencial de los seres humanos, de nosotros, y de lo que costosas pueden ser las adaptaciones a posteriori al currículum educativo. Pues bien, en este video vamos a hablar acerca de las redes neuronales. Vamos a hablar acerca del cerebro, esta máquina maravillosa que nos permite acceder al mundo del conocimiento, que nos permite producir también conocimiento y entender, valorar de distintas formas, en distintas dimensiones, el mundo que nos rodea. Vamos a considerar ahora que todas las personas tenemos un cerebro distinto, un cerebro diferente. No existen dos cerebros totalmente iguales el uno al otro. Por lo tanto, vamos a generar de este concepto de cerebros distintos formas de aprender totalmente distintas. Como nuestros alumnos tienen cerebros distintos, esta estructura biológica, esta máquina maravillosa, este universo biológico distinto, van a aprender también de formas distintas. Cerebros distintos producen formas de aprendizaje distinto. Eso es muy importante que nosotros lo comprendamos absolutamente muy bien. Allí está la diversidad del aprendizaje. Cerebros diversos, aprendizajes, formas de aprendizaje diversas. Comprendemos así que la diversidad al momento de enseñar y al momento de aprender es una característica fundamental, es una característica esencial, natural y espontánea de nosotros los seres humanos. Ahora, comprendiendo ya que nuestros cerebros son distintos y por lo tanto nuestra forma de aprender es distinta, el desafío para el docente y los especialistas en educación es presentar la información de acuerdo a las características de cada alumno, atendiendo a la diversidad de cada uno de los alumnos que tenemos dentro del aula, a cada uno de nuestros estudiantes. Y para esto es necesario y es muy importante que tengamos conocimiento acerca del cerebro. No podemos entender la educación, entender el proceso de aprendizaje, si no comprendemos ni entendemos cómo funciona el cerebro. ¿Cuáles son sus lóbulos? ¿Cuáles son sus hemisferios? ¿Cuál es la labor de cada hemisferio? ¿Cuál es la labor o el trabajo de cada lóbulo cerebral? Necesitamos conocer de la anatomía del cerebro. Necesitamos conocer del funcionamiento cerebral. Entender cómo funciona este cerebro de forma modular. Es importantísimo que nosotros los educadores comprendamos cómo funciona esta máquina, pues es esta máquina la que nos permite el aprendizaje, la que nos permite adquirir y generar conocimiento. Y esa comprensión
esa comprensión del cerebro la tiene el DUA, la tiene el diseño universal para el aprendizaje. El diseño universal para el aprendizaje se basa, entre muchas otras cosas, en el aporte de las neurociencias, el aporte de la comprensión y el estudio de nuestro cerebro. Hay que entender cómo funciona el cerebro. Y en ese estudio y en esa comprensión del funcionamiento del cerebro, se han dado cuenta y han identificado la existencia de 3 redes que intervienen principalmente en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Estamos hablando de las redes de reconocimiento, estamos hablando de las redes estratégicas y estamos hablando también de las redes de implicación. Vamos por parte. Cuando hablamos nosotros de redes de reconocimiento, estamos hablando de los módulos o las secciones de nuestro cerebro que nos permiten reconocer los estímulos visuales, como las imágenes, los estímulos sonoros, las palabras. Esta red que nos permite el reconocimiento de los estímulos está asociada al lóbulo occipital y al lóbulo temporal, relacionados al sentido primero de la vista y también al sentido de la audición. Por eso hablamos de esta red de reconocimiento, porque a través de los oídos nosotros reconocemos estímulos sonoros y a través de la vista nosotros también somos capaces de reconocer estímulos gráficos, iconos, imágenes. Por eso estamos hablando de esta red de reconocimiento relacionada al lóbulo occipital, el de la visión, que reconoce los estímulos de la visión, que recoge los estímulos de la visión, y también del lóbulo temporal, que recoge y reconoce los estímulos auditivos. Ahí está la primera red, la de reconocimiento de los estímulos. Luego tenemos la segunda red, que es la red de la formulación de las estrategias para el aprendizaje. ¿Cómo yo soy capaz de aprender de una forma planificada, de una forma ordenada, de una forma inteligente? ¿Cómo yo ordeno o programo mi aprendizaje a través del tiempo? ¿Cómo yo diseño mi aprendizaje de una forma tal que me permita a mí aprender de buena forma, lograr el aprendizaje significativo? Y estamos hablando de la red estratégica compuesta principalmente por el lóbulo frontal, relacionado a la proyección, relacionado al pensamiento, relacionado a la planificación, relacionado a la estrategia, relacionado a la idea. Por eso hablamos, luego de esta red de reconocimiento, empieza a trabajar de manera paralela también esta red estratégica. Una vez que hemos recogido los estímulos, hemos seleccionado los estímulos, los hemos reconocido, pasamos ahora a planificar nuestro aprendizaje. ¿Cómo vamos a utilizar esos estímulos? ¿En qué tiempo? ¿En qué momento? ¿De qué forma? ¿Cómo utilizaremos esos estímulos? Y ahí entra en juego esta red estratégica relacionada con el lóbulo frontal de nuestro cerebro. Y la tercera red que identificaron estos estudiosos del DUA es la red de implicación, que es una estructura más central e interna de nuestro cerebro. Allí, en esta red de implicación, juegan un papel fundamental las emociones, los sentimientos, las motivaciones y los intereses. ¿Cómo yo me implico con lo que estoy aprendiendo? Primero reconozco, luego planifico, ordeno y me implico en el aprendizaje. Qué importante es esta red de implicación,
Porque finalmente los estudiantes aprenden o adquieren el conocimiento que a ellos les interesa, que a ellos los motiva, que en simples palabras a ellos les atrae, les gusta, les parece llamativo. Y ahí es donde entra en juego esta red de implicación, esta estructura más interna de nuestro cerebro, donde juegan este rol fundamental las emociones. Y vaya que son importantes las emociones al momento de aprender, como lo hemos visto en otros videos anteriores, hablando de la afectividad, de la importancia de la afectividad en la educación. Pues el DUA considera muy importante la implicación, la afectividad, los sentimientos y las emociones, los intereses, el interés al momento de aprender. La relación entre estas tres redes de reconocimiento, la red estratégica y la red de implicación en un trabajo modular y paralelo, al mismo tiempo, permitió el levantamiento de los tres pilares fundamentales del DUA, que vamos a ver en el capítulo número 4. Todavía no vamos a analizar y entrar de lleno en los tres pilares fundamentales, pero estos tres pilares fundamentales del DUA, estos tres pilares famosos que probablemente usted ya conozca, nacen desde estas tres redes implicadas en el aprendizaje, de estas tres redes neuronales. La red de reconocimiento, la red de estrategia y la red de implicación. Cada uno de los pilares del DUA, las diversas formas de presentación de la información, las diversas formas de ejecución de la información o el contenido y las diversas formas de implicación, estos tres pilares están basados en estas tres redes neuronales. Por eso es importante, fundamental, que los educadores, que los maestros, que los docentes, que los especialistas en educación, los evaluadores, los curriculistas, tengan conocimiento del funcionamiento cerebral, del cerebro. No podemos obviar a la neurociencia como base biológica, como base estructural del aprendizaje. Necesitamos tomarla en cuenta, y el DUA vaya que sí lo hace, vaya que la toma en cuenta. Por lo tanto, nosotros en estos videos vamos a seguir profundizando en otros capítulos distintos en el estudio del cerebro, en la comprensión del cerebro, como ya lo hemos venido haciendo desde mucho tiempo atrás. Desde la tercera semana, luego de que el óvulo es fecundado por el espermatozoide, ya empieza ahí la generación de estas capas germinativas que luego darán paso, una de ellas, a lo que es el cerebro humano. Hemos visto cómo el cerebro humano se desarrolla en el vientre materno. Hemos visto esta primera etapa de habituación a los estímulos, que quizá sea la primera etapa de aprendizaje entre los 7 y los 8 meses del feto, donde ya reconoce algunos estímulos sonoros, es capaz incluso del reconocimiento de algunas sílabas, pues ya ahí está siendo sometido a estímulos, pues ya ahí está aprendiendo, pues ya ahí está discriminando de alguna forma, y su cerebro está trabajando de manera vertiginosa. Es importante la comprensión del cerebro. Es importante el aporte de la neurociencia a la educación. Tenemos que tomarla en cuenta. Tenemos que escarbar en ella. Tenemos que reflexionar sobre nuestro propio cerebro. Y en base a esa reflexión, recién ahí construir la educación. Recién ahí lanzar los lineamientos teóricos para una nueva pedagogía. Pues bien, el DUA sin duda que ha tomado en cuenta y comprende la importancia del cerebro, del funcionamiento del cerebro. Tenemos que estar en concordancia, estar en sintonía con nuestro propio cerebro para generar estrategias que estén
en armonía con el trabajo cerebral, no que estén en contraposición a lo que está haciendo nuestro cerebro de forma natural. No que yo esté enseñando de una forma distinta a cómo aprende el cerebro del ser humano, el cerebro del estudiante. El profesor, el docente debe enseñar considerando cómo aprende el cerebro de su estudiante. ¿Cómo aprende el cerebro? No corramos el riesgo de estar enseñando de una forma totalmente opuesta a lo que el cerebro hace de forma natural, cómo el cerebro aprende. Bien, ha sido un video realmente interesante para mí, como siempre es un gusto compartir con ustedes. Y bien, nos reencontramos próximamente en otra video orientación, ya en el capítulo número 4, y ahora vamos a ingresar en ese capítulo en lo que es la reflexión, el análisis de los 3 pilares fundamentales o los 3 principios fundamentales del diseño universal para el aprendizaje. Mi nombre es Boris Albert, les invito a que puedan comentar, a suscribirse, a darle me gusta, a comentar y a aprender todos juntos para seguir enriqueciendo nuestras prácticas. Nos reencontramos en otro video, que disfruten de una muy linda semana. Hasta luego. Chau, chau.